Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de las Píldoras del Doctor Carnero, el podcast y el canal de YouTube en el que se habla de temas de ciencia, fundamentalmente de genética. Y hoy vamos a contar con la doctora Mónica Martínez de nuevo y el doctor Julio Rodríguez, bienvenidos a los dos, con los que vamos a hablar, Hola. bueno, de la reunión del pasado viernes y sábado que se celebró en Tenerife, la primera reunión de biólogos genetistas en diagnóstico en oncología. Lo primero, bienvenidos y gracias por venir una vez más, Mónica y Julio. Hola, encantado. Gracias. Bueno, en esa reunión, fundamentalmente, la primera reunión que se celebró de biólogos genetistas, fundamentalmente se trataron temas de diagnóstico en oncología bueno, fue un foro en el que fue muy práctico, realmente se hicieron varios talleres muy interesantes sobre FIS, diferentes técnicas, NGS y fusiones, habló de biopsia líquida, en fin, se hizo un poco un resumen de las principales novedades en el campo del diagnóstico en oncología y sobre todo hubo mucho debate, ¿no? Vosotros estuvisteis en la reunión, contadme un poco qué os ha parecido, aparte participasteis como ponentes, ¿no? Entonces contadme un poco qué os ha parecido, qué habéis sacado de la reunión. No sé, empezad a hacer el que queráis. Dale, Julio, Juan. dale. Ah, bueno. Vale. Da igual, ¿eh? Me refiero uno antes y otro va después. No, dale, Julio, de verdad. Luego voy yo. Vale, bueno, pues yo la verdad, a mí, bueno, ya lo comentamos así fuera de cámara, pero fue una experiencia muy buena, fue genial. Fue una oportunidad para reunirnos allí y tener voz, gente que pues que normalmente no tenemos. Yo me quedé, la verdad, bastante, o sea, muy satisfecho, ¿no? O sea, del nivel científico que es de las ponencias, vamos, hubo algunas realmente geniales, vamos, yo además es un campo que tampoco, bueno, anatomía patológica, bueno, no lo hago, vamos, directamente, y tampoco lo tengo súper controlado porque bueno, en nuestro centro se hace en otro servicio, y entonces aprendí un montón, los casos que comentaron me encantaron, bueno, la gente me pareció que, claro, que, bueno, como siempre, al final lo que pasa es que siempre te sorprende, o sea, tú ya te esperas que haya un nivel científico altísimo y sabes que los biólogos moleculares o los biólogos genetistas, pues que, bueno, pues como lo que se dijo allí muchas veces, tenemos una formación súper completa porque nos hemos tenido que ir autoformando de todo y entonces pues sabemos de esto y sabemos de lo otro y sabemos de genética y de bioinformática y de estadística y de comunicación de los resultados, de interpretación de variantes, entonces al final te das cuenta de que la gente controla muchísimo, pero bueno, siempre te sorprende cuando lo ves y dices, ostras, es que claro, no sé, es un nivel de análisis de casos, de resolver los casos y tal, a mí me encantó. Y entonces, bueno, o sea, las charlas de variantes también, que sí que ahí es un punto, aunque sea en germinal, o bueno, también es somático, pero bueno, que sí que tengo más dominado, que sí que ya hago todos los días y estoy en el día a día, pero bueno, las ponencias que se hicieron sobre análisis de variantes, los talleres, tal, fueron, o sea, de un nivel muy alto y vamos, genial. Entonces, en general, para mí fue una experiencia Una buena muy experiencia, ¿no? buena. Sí, 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 una muy buena experiencia y ya te digo, no solamente además porque salió todo muy bien, estuvo muy bien organizado, bueno, un poco lo que comentamos allí, la organización fue perfecta, todo salió muy bien, todo el mundo, ya te digo, las ponencias fueron muy instructivas y después es también el hecho bueno, que ya es un poco, bueno, pero no, o sea, yo lo dije ahí, ya no es un poco ni egocentrista, ni corporativista, ni nada, pero el hecho de estar allí solo biólogos genéticos y poder compartir biólogos genetistas y poder compartir todas nuestras experiencias y todas nuestras dudas del día a día, pues la verdad fue súper enriquecedora, vamos, porque nunca había estado así en un sitio en el que solamente éramos biólogos genetistas, que todos compartimos lo mismo, hay una sinergia enorme porque todos compartimos lo mismo, nuestros problemas, nuestros casos, el día a día, el laboratorio, que a nivel laboral, todo. Entonces Sí. estábamos todos en la misma onda, por decirlo así, de alguna manera así Es que como más. en parte, Julio, a ver, lo de la multidisciplinaridad, y ahora Mónica para que me cuente
su experiencia en la reunión, la multidisciplinaria está muy bien. Lógicamente hay que trabajar de forma multidisciplinar, pero muchas veces los foros necesitan que sean un poco centrados en una especialidad en concreta para tratar temas con un poquito más de profundidad y con otro detalle, ¿no? Correcto, Eh, para correcto. profundizar, pues entonces aquí era genial, y todos hablábamos el mismo lenguaje, todos teníamos los mismos problemas, todos teníamos las mismas, o sea, encontrábamos las mismas soluciones o sea, es que era eso, Sí. hablábamos el Es mismo otra lenguaje, nos entendíamos comunicación. perfectamente, claro, y entonces la sinergia es mucho mayor y estuvo muy, muy bien, o sea, bueno, en ese aspecto y en general en todo, estuvo genial. Y Vale. bueno, también ese Ah, rollo de que no tenemos, había gente que a lo mejor no tiene tanta voz como en otros, o sea, que no se escucha sí. normalmente y sin embargo sí que tiene la calidad científica para estar hablando de sobra, vamos, en estos congresos. Y Mónica, en tu caso, eh, cuéntanos tu Yo, experiencia. Tu yo estoy experiencia, ¿qué te pareció el totalmente de Congreso? Que acuerdo. también fuiste ponente. Que es que no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Julio porque es que subrayo cada palabra que ha dicho porque desde la organización, la calidad de las ponencias y la calidad de las personas que estaban detrás era excelente. Eh, a mí me gustó mucho la practicidad, el poder llevarte algo a casa, ¿no? El take home message y el take home tips, vamos a decirlo así, que eran algo más práctico de mira lo que yo he hecho y mi porcentaje de Ujú. diagnóstico, que muchos de los congresos a los que yo he asistido son muy así. Es que es como, ale, pues me encanta lo que has hecho, pero no me puedo llevar nada a casa de lo que acabo de escuchar. En cambio, en este le vi muy práctico y muy llevado al día a día, como bien dice Julio, quizá es porque hablamos el mismo idioma y porque nos enfrentamos a los mismos problemas. Entonces, al final, eso hace que tengas una sensación de que haber aprovechado muchísimo el congreso o la reunión. Y luego lo que también me gustó, efectivamente, no, es escuchar a gente que efectivamente un poco se la oye y que efectivamente también tiene la misma calidad, la misma profundidad y que probablemente por nuestra manera de ser, por nuestra manera de trabajar, como estamos en esto, por muchos por vocación, por no decir la mayoría, pues al final lo que intentas hacer es lo mejor posible con las herramientas que tienes. Y entonces lo que también me gustó es compartirlo, porque que lo compartieran a ese nivel de humanidad, ¿no? Yo tengo esto, tengo este problema, hay alguno de aquí que tenga el mismo problema y qué hacemos, ¿no? Y ver cómo la gente levanta la mano, contribuía. Para mí eso me gustó muchísimo porque no solo desde el lado expectante, sino desde el lado del biólogo, ver unidad y ver contribución, practicidad y el taller fue enriquecedor y también me pasa como Julio, que no es el campo en donde yo tengo mayor expertise, pero o sea, lo explicaron de tal manera que hasta los que no nos dedicamos a ello captábamos los mensajes y a mí me encantó. Y además es que otra de las cosas que también me gustó de la organización era la posibilidad de debatir después de cada charla, ¿no? Porque muchas veces están tan condensadas que no te da tiempo ni a respirar ni que el cerebro respire, ¿no? Y ahí tuve la sensación de que cada charla tenía su momento para entenderse, madurarse y debatirse. Y eso creo que es fundamental para el trabajo que hacemos y los talleres, pues lo que te digo, de poder hacer la practicidad y poder aprender todos de todos, que todavía nos queda mucho para aprender. Y yo no puedo estar más que encantada de la reunión a la que asistí. Bueno, pues la verdad es que sí, la verdad es que yo también quedé muy satisfecho de la reunión y estas reuniones demuestran realmente que el tener un espacio propio, que tengamos un espacio propio, ayuda no solamente a contar casos clínicos y a compartir ideas, sino también a buscar soluciones apoyándonos en otros compañeros, porque realmente todos nos enfrentamos a los mismos retos todos los días. Y bueno, pues yo lo he hecho de esta manera, yo lo he hecho de esta otra, pues mira, pues me viene bien esta solución, me viene bien esta otra, ¿no? Y tengo que poner eso todo en común, está muy bien. Para la gente que nos está escuchando o que nos está viendo, dependiendo si escucha el podcast o ve el vídeo de YouTube, el grupo de biólogos, el grupo español de biólogos genetistas en diagnóstico de oncología, más o menos lo conformamos unas 85 personas, ¿vale? 85 personas que en hospitales públicos o privados o laboratorios privados trabajan haciendo diagnóstico molecular en paciente con cáncer, ¿no? Estimamos que más o menos en España puede haber, que hay gente que no está en el grupo porque aún no se localizó o no quiere estar, lo que sea, que podemos estar entre 100 y 120 personas dedicadas a la genética en oncología.
Pero la situación que viven estos profesionales no es de todo deseable, porque sí, trabajan en diagnosticología, hacen labor asistencial, están en hospitales o en otros privados, pero sobre todo en la sanidad pública están contratados como técnicos de titular superior. Y es un problema, ¿no? Es un problema porque el sistema sanitario realmente no reconoce a estos profesionales como profesionales sanitarios, ¿no? Sino que están contratados bajo el epígrafe de personal de gestión y servicios y en otros casos incluso contratados como personal de investigación haciendo labor asistencial, ¿no? Eso es un problema un problema grave para el sistema sanitario y creo que un problema, podríamos llamar incluso de discriminación hacia el profesional que está haciendo trabajo de especialista sin ser reconocido como tal, ¿no? Bueno, contadme qué opináis, pero el problema está ahí y aún no se ha solucionado todavía, claro. Bueno, empiezo yo, ¿no? Vale. Me da igual, es Sí, decir, un poco, sí, un esto es una poco. conversación, esto es una Ya, conversación, ya. ¿eh? Bueno, pero por no. Bueno, o sea, ya lo has dicho tú muy bien. O sea, es que es una situación totalmente aberrante que hay, anómala que hay en el sistema, bueno, en España en general, pero vamos a hablar del sistema sanitario español. Y es el hecho, por lo menos o sea, el sistema público, ya cuando te vas un poco fuera, pues. Bueno, pero sigue existiendo ese no reconocimiento de que tú eres un sanitario Ujú, y ya no digamos especialista, pero es que pero realmente estamos haciendo labor sanitaria. Entonces esto es una, ya te digo, una anomalía histórica que existe con los biólogos genetistas que llevan, pues no sé, el otro día hablábamos, salía una publicación del Colegio de Biólogos de Madrid de los primeros citogenetistas que se incorporaron. En este caso, bueno, era una mujer y hablaba de, no sé, si eran los años, es que no me acuerdo muy bien, pero bueno, finales de los 80 por ahí, y hablaban y claro, que de ella que se incorporó, de lo que había costado, de que la aceptara en el hospital, de que un biólogo que estuviera haciendo eso, y ella también lo decía, y claro, pues que nosotros lo estamos viviendo ahora, ya está, igual estamos más aceptados, así, bueno, que ya no se sorprenden al no somos vernos tan haciendo raros, no se así. sorprenden tanto, Claro, efectivamente. no es en plan como si vieran de repente a alguien vestido de payaso, o sea, un biólogo, no sé qué, pero sí que a nivel legal, vamos a decirlo así, a nivel laboral, no existe nuestra figura, no está considerada como sanitario con todo lo que tiene eso a nivel de derechos laborales o bueno, pero ya a nivel de dignidad profesional, es decir, Sí, nosotros estamos formados, hacemos el trabajo y más, porque al final como no está de todo definida tampoco nuestra labor, pues como tú bien dijiste, es técnico titular superior, algunos decían que no, estoy contratado como si fuera un administrativo, sí. o sea, no sé, entonces al final hacen un montón de labores que no corresponderían y realmente, o sea, ya no es que te salga el 2 por uno, ¿no? Sino que te sale el 4 por uno o 4 por medio, porque ya ni siquiera somos uno, porque Ni no siquiera estamos somos uno, considerados efectivamente. sanitarios ni especialistas, pero realmente la labor la hacemos. Si nosotros vamos a la definición de sanitario, es que haga una labor asistencial y que dé, o sea, que su labor tenga repercusión a nivel de tratamientos o a nivel de, de manejo al paciente, entonces, o sea, es totalmente, cumplimos todos esos requisitos. Entonces, eso tiene que estar reconocido de alguna manera, o sea, más pronto que tarde eso tiene que ser, porque es que ya te digo que es una anomalía en el sistema de salud y bueno, no sé, es algo bueno, han tirado de la cuerda, han tirado de la cuerda, pero es que nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos y que se regularice la situación. O sea, ya te digo, a nosotros porque va a ser, o sea, tenemos que regularizar nuestra situación profesional, pero también es un poco, o sea, yo siempre lo digo, por dignidad profesional. Ya no se trata de estar en una categoría más arriba o más abajo, es que, o sea, estás haciendo una labor, tienes que estar reconocido, no puedes estar contratado como si fueras un administrativo haciendo una labor asistencial. Es que estamos haciendo labores Sí. asistenciales que lo que nosotros firmamos tiene repercusiones en el paciente. Y además, es eso, no es que estamos en una barra de bar y le digo, tómate más proteínas o más carbohidratos, no, es que es un documento oficial, es un documento que por el médico que después que lleve al paciente, lo toma en consideración. Es decir, es que o sea, estamos participando activamente en la Sí, labor se asistencial deciden tratamientos sanitarios, con esos como diagnósticos, sanitarios. efectivamente. Sí, sí. Entonces, eso tiene que estar reconocido
debe ser reconocido ya de una vez, porque es una situación totalmente anómala, aberrante, vamos. Ujú. Mónica. Pues en mi caso es que hay tanto que mencionar con respecto a esto que a ver si lo puedo decir de manera sintética y me explico bien. Yo creo que partimos ya del hecho desde un problema ya en la universidad. Y voy a empezar hablando ya, claro. Primero, pues Mm. porque las universidades no hablan de lo que pasa fuera de la universidad y solo te hablan de que tu posibilidad para trabajar es la investigación y ya. Esto para empezar. Lo siguiente es la colegiación. Muchos no se colegian y si te preguntan qué se colegian, ¿para qué? Cosa con los problemas que eso conlleva, el hecho de no estar colegiado, porque luego cuando quieres reivindicar ciertas cosas, pues es Ujú. pues con el dinero que conlleva, que además el Colegio de Biólogos en concreto no tiene unas cuotas como las de los otros ingenieros, por lo tanto tenemos menos recursos para poder luchar por los mismos derechos. Eso otra cosa. Otro problema es cara a la sociedad que no saben lo que hacemos. O sea, tú dices es biólogo y la gente se va a las plantas y a los animales porque es lo que históricamente se relaciona con la palabra biología. De ahí que surja, que parezca extraño la palabra sanitario. Y luego tenemos otra cosa histórica de que el hospital es solo de médicos, como si solo existiera el médico en ese edificio, ¿no? En plan, porque Ujú. también hay enfermeras, hay celadores y químicos, farmacéuticos y también biólogos. Entonces, yo recuerdo una anécdota, o sea, entonces quiero también bueno, quiero una anécdota que cuando yo era pequeña en concreto, pues, bueno, pequeña, cuando estaba en la carrera yo quería hacer prácticas, todo el mundo está haciendo prácticas y claro, lo bueno que tenía la Universidad del País Vasco es que están todas las facultades seguidas. Entonces yo veía que la Facultad de Medicina tenía prácticas en el hospital, obviamente, que la de farmacia pues, también y la de enfermería también. Entonces, yo pregunté a mi madre, porque mi madre trabajaba en hospital, de, oye, ¿hay biólogos en el hospital? O sea, o sea, ya llevaba 3 años en la universidad y todavía no sabía yo que Ujú. había biólogos en el hospital. Le pregunté, ¿hay biólogos en el hospital? Y me dijo, sí. Dijo, jolín, ¿y por qué no hay prácticas? Y tuve que hacer durante un año el establecimiento de la colaboración universidad con el hospital de Cruces en aquel momento porque no existía un convenio como tal, así como tenían las otras facultades. A raíz de que yo lo establecí durante un año esa relación, ya se instauró ya después de mí pudieron ir más compañeros a hacer prácticas. Eso para empezar, porque la gente iba al hospital para hacer la tesis después, Ujú. porque era prácticamente la opción que tenías, que era investigar y poco más. Sí, o tenías la suerte como suerte entre comillas, porque es lo que siempre hemos vivido los biólogos, ¿no? Como tengo suerte de que puedo trabajar en ello, pues ya Sí. acepto cualquier tipo de contrato en cualquier tipo de circunstancia y si no me pagan da igual porque al menos estoy trabajando. Entonces, los años de asistencia voluntaria nos los hemos comido. Becas sin contratos nos las hemos comido y hemos aguantado. Hemos aguantado cualquier tipo de situación. O sea, yo en concreto veía como técnico de laboratorio estaba contratado con mejores condiciones que nosotros, incluso con tesis doctoral incluida. Entonces decías, ¿qué tengo que hacer más en la vida para que a mí me den un contrato digno? O sea, ya no estoy hablando de... O sea, creo que los únicos que están peores que nosotros son los actores de reconocimiento profesional, me refiero. O sea, que dices, es complicado porque dices, no tengo reconocimiento. Luego hay otro tema, las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana y eso no puede ser en cuanto al establecimiento, porque así tenemos que hay biólogos que sí que tienen un contrato reconocido como cierta figura que se pueda adaptar y otros no. Entonces, es que no, es un sinsentido, lo mires por lo mires. Además que también históricamente, pues si el Ministerio de Sanidad, pues teniendo en cuenta que medicina era el más fuerte, pues quizá pueda escuchar más a los médicos que a los biólogos, que entre lo que somos pocos Mm. y colegiados cuatro, pues va a escuchar menos. Y porque tampoco se nos entiende, pero que no se puede explicar es que hemos trabajado para las vacunas, hemos trabajado para terapias, hemos trabajado para tal y no se considere que tu trayectoria sea sanitaria. Es que no tiene sentido. Es decir, al margen de que mi licenciatura de partida, yo puedo entender que mi licenciatura de partida no conste dentro de las sanitarias. Yo lo puedo, pero mi trayectoria profesional sí. Entonces, si mi trayectoria profesional sí lo dice, puede existir una adaptación curricular que diga que tu carrera es sanitaria.
o tu especialización es sanitaria. Y si no lo avalan mis 15 años, entonces luego no me pongas en el listado de las personas a las que tengo que enseñar. Que esta es otra Sí, cosa que yo quiero sí, abrir, sí, sí. que es, dentro del sistema sanitario, obligan a las personas a formar a los vires en análisis clínico, bioquímica clínica, que tienen 3 meses de genética no más, que con eso no se puede aprender, sino se dan pinceladas. O sea, es como tener una asignatura en toda la carrera de genética, que también existen otras licenciaturas, una asignatura en toda la carrera y ya está, y con eso no puedes ni empezar a saber a hacer nada. Y quienes enseñan son gente que tiene los contratos que tiene. Entonces, si no tengo la posibilidad de ser reconocido como profesional ni como sanitario, entonces ¿por qué si me obligas a enseñar? Entonces, es un sinsentido, lo mires por donde lo mires, y injusto, indignante, eh, y ya llega un punto en el que ya dices, ¿qué más se puede hacer? Y se puede hacer mucho, luchando mucho, pero es que tendría que ser de cajón el reconocimiento. Sí, realmente has puesto varios puntos encima de la mesa que son muy interesantes y, bueno, yo Sí, coincido sí, con sí. ellos, ¿no? No sé, Julio, pero yo coincido con ellos. El primer punto que me ha parecido, bueno, que debería haberse hecho de otra manera es el tema de la universidad. Realmente, yo creo que cuando empezaron el Plan Bolonia y empezaron lo de los grados, uno de los errores que se cometieron de las universidades fue incluso extindir la carrera de biología en varios grados diferentes. Hay grado de bioquímico, grado de biotecnología, hay grado de genética, incluso biomedicina que se va a crear, en vez de tener unos años más de formación o mantener los años de formación de los 5, como mantuvo farmacia, y ahí dar toda esa parte de sanitaria e ir por ahí, ¿no? Intentar integrarlo por ahí. Es cierto que biología, como carrera única, forma parte de las ciencias experimentales, sí, ciencias experimentales, y no de ciencia de la salud. Pero se podía haber escindido una parte de los que hagan créditos en la rama de la rama sanitaria, pues hacer eso que sea una biología sanitaria en ciencias de la salud y lo otro como ciencias experimentales. Pero es complejo, la verdad es que el tema es complejo y requeriría que las universidades de aquí también pusieran de su parte, porque algunos, yo me incluyo, tenemos la mención de biología sanitaria en el título universitario y sin embargo no somos profesión sanitaria, es decir, eso todavía es un sinsentido, ¿no? Me parece también muy bien lo que apuntaste de los colegios. Los colegios obviamente están luchando arduamente, pero para eso necesitan una masa colegial detrás. Es obligatorio, y lo recordamos de aquí, que es obligatorio colegiarse para ejercer la profesión de biólogo. Obviamente, si estás trabajando pues, en algo no relacionado con la biología, no hace falta que te colegies, pero estás trabajando en algo relacionado con la biología, sea lo que sea, tienes que colegiarte. Aquí, pues muchos centros, laboratorios, lo que sea, no te exigen la colegiación y deberían hacerlo, porque si no estás en una situación irregular, ¿no? Y también comentaste también lo de la formación, ¿no? Efectivamente, los biólogos genetistas no estamos reconocidos como especialistas ni como personal sanitario a efectos legales para la administración, pero sí valemos para formar a los vires que quieren hacer análisis clínicos o bioquímica clínica y que tienen ciertos meses de formación en genética. Es decir, para eso valemos. Es decir, si valemos para dar la formación, se entiende que es porque somos, entre comillas, especialistas en ese campo y entonces nos deberían dar el reconocimiento de personal sanitario. Pero bueno. Valemos para hacer los estudios genéticos, valemos para hacer el informe y aunque sea en algunas comunidades autónomas, que lo firme otro. O sea, incluso firmando informes, tampoco estamos considerados sanitarios. Entonces, Pero el o problema, sea, tienes toda la razón. El problema parte, y es lo último que quería decir antes de volver a dar el turno de palabra, precisamente parte de que la ley de ordenación de profesiones sanitarias, que data del año 2003, no se ha actualizado desde entonces. Y en estas cosas siempre la administración va muy por detrás de la realidad, de la realidad en este caso sanitaria, ¿no? Porque llevamos ya muchos años hablando de medicina personalizada, medicina de precisión, de cómo la genética está revolucionando campos como la oncología, que es el que nos compete, de ahí por lo de la reunión y eso, el campo de la oncología. Sin embargo, bueno, sí, obviamente, pues nuevas pruebas genéticas, nuevos tratamientos, toda la medicina personalizada. Sin embargo, lo principal que se debería mirar, que es la contratación y regularización de los profesionales que hacen ese diagnóstico Que genético, la hacen. eso es lo que no, eso es lo que no está. Es decir, mm, estamos construyendo la casa por el tejado. Entonces, los recursos todos que se destinan a reactivos, equipamientos de los hospitales para hacer esta medicina personalizada en oncología, carece de lo principal que es de los profesionales que están detrás. No de que no, sí, pues están contratados como técnico superior. El reconocimiento, que es lo que vamos, ¿no?
Pero Es ya no eso. solo eso, o sea, ya no solo porque te reconozcan, porque hay veces que parece que solo estamos requiriendo reconocimiento, es que esto repercute al paciente, es decir, si al final, Lógicamente, claro, claro. Sí, 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 sí. sí, o sea, es algo que lo tenemos tan obvio que no lo, y yo quiero sacarlo, pero porque nosotros lo tenemos clarísimo, pero cara a los oyentes, pues igual algunos no pueden saber esto, pero es que esto repercute, o sea, no es una reivindicación para que, porque de hecho yo he estado reivindicando, trabajando para Europa en el sistema privado, reivindicando esto, porque considero que es que es súper importante para el paciente. En plan, que primero haya, que las personas que se dediquen a esto estén con una formación reglada y que no hayan Claro, dado, pues eso, con lo que yo llamo haber pasado 3 mesecillos por ahí, porque luego pasa lo que pasa. Que se piden estudios, o sea, un gasto innecesario al sistema sanitario porque se piden pruebas que no eso, el paciente va dando vueltas y va o se puede emitir un asesoramiento genético mal emitido o burradas, como tú te escuchas a pacientes, por ejemplo, de albinismo, que yo he llegado a escuchar que tu hijo se va a quedar ciego sin conocerla porque es lo que tiene en un libro de lo que el albinismo era. Es en plan, no, no, o sea, hay especialistas de... Coge el teléfono, llama al profesional, al igual que siendo ginecólogo y el paciente tiene un problema, o un pediatra y tiene un problema cardiológico, a veces vas a tener que tirar del cardiólogo, pues en genética tienes que tirar del genetista. Y el genetista, que no hace falta invertir la rueda, que solo hay que mirar a Europa, ya lo tiene reconocido, tiene una formación reglada, que es que el único país que no lo tenemos nosotros somos nosotros y muchas veces es por intereses personales de particulares. En Mm. plan, no es porque se está pensando en el paciente, se está pensando en intereses personales de a ver la plaza que va a salir que sea para mí y ya está. O sea, entonces, y ya no solo eso, sino que es que nosotros, los biólogos, no estamos reclamando algo que no nos corresponda, porque aunque la ley salga en 2007, en el 2003, esta profesión se lleva llevando a cabo desde que se instaló la genética en los hospitales desde los 1976 para adelante. Sí, Entonces, yo cuando oigo argumentos de no, es que nosotros lo tenemos reconocido desde el 2007, es que me da igual, es que nosotros llevamos antes, desde que la genética es genética, estamos trabajando en esto. Entonces, eh, y además en los hospitales y contratados de aquella manera, pero trabajando. Entonces, no consideramos, nosotros no queremos echar a nadie, pero sí nos quieren retirar a nosotros. Y eso es lo que yo no tolero. Es en plan, yo no, a mí me da igual quién trabaje en esto, siempre y cuando esté formado y bien formado para que el paciente se lleve el mejor, el mejor diagnóstico posible, el mejor tratamiento posible, pero que no nos echen a los que estamos ya. Y a los que, y ya no a mí, sino a todos mis compañeros que llevan años formándose, cada uno formándose de manera bestial, porque otra cosa no, pero no hemos puesto dinero propio de nuestro bolsillo para trabajar. A nosotros no nos pagan las farmacéuticas para hacer muchas cosas. O sea, nosotros nos formamos nosotros. A sí. base de másteres, cursos, congresos, muchas veces pagados por nuestro bolsillo, con contratos bajos, de peor calidad, de peor dinero y muchas veces de nuestro tiempo libre. O pidiéndonos días libres en trabajo para ir a reuniones. O sea, eso es nuestra trayectoria. Entonces es un reconocimiento que se nos debería de dar y que a los que nos quieren retirar, que piensen por qué nos quieren retirar. Entonces, Sí, es que un problema. simplemente... Sí, es un problema complejo. Es un problema complejo, ¿no, Julio? Porque realmente lo que dice Mónica. Es decir, la gente puede pensar, bueno, esta gente pues solamente quiere reconocimiento particular. No, 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 no. Es que soluciona una situación que repercute en el paciente, porque el paciente no está recibiendo la calidad que tiene asistencial, porque el problema es más que un reconocimiento simple para el biólogo genetista. Es Que un también, avance para mejorar la calidad asistencial que se le da a los pacientes. correcto. bueno, y también es el hecho de que es el profesional que lo ha estado haciendo porque es el que mejor está formado, porque no empecemos ya con el hecho de mirar las titulaciones y quién está más formado en genética y todo esto. Y de hecho, es simplemente que este profesional, que es el que mejor está formado, lo siga haciendo. Mm. Es simplemente eso. Lo que pasa es que esto, ¿por qué se recurrió en los años 80 al biólogo? Porque el biólogo podía llegar, o sea, yo me puedo imaginar una situación, que me lo voy a inventar, pero bueno, del hospital o el médico o el servicio que quiere decir, oye, quiere implementar esto porque fue un congreso en Estados Unidos donde apareció un cariotipo y alguien habló de esto, oye, vamos a implementar esto, claro, ¿quién sabe de genética? Y al final empezaron a tirar de los biólogos. ¿Qué pasa? Que el biólogo no estaba reconocido en la profesión, o sea, en la carrera como sanitaria,
Y entonces empezaron a contratarlos. Oye, ¿cómo podemos contratar a esta gente y meterla en el servicio de salud? Y entonces así empezó esta rueda. Se empezó, bueno, vamos contratando a estos dos de esta manera y ya lo regularizaremos. Y así quedó hasta que pasaron 50 años. Y eso yo, o sea, me lo estoy inventando, pero yo Sí, creo tuvo que que ser puede ser así, así. algo O así sea, tuvo que ser es que seguro. tuvo que ser Sí. así. ¿Quién sabía más de genética? Esta gente, pues la fueron metiendo y al final, pero se siguió haciendo hasta el año 2000 y se sigue haciendo en el año 2025. Mónica apuntó algo muy importante, que es el hecho de que tuvo dificultades para hacer prácticas en los hospitales. Es que, claro, es que uno de los requisitos para que un licenciado sea sanitario es que haya hecho prácticas en un centro sanitario. Por eso farmacia las hace, por eso fisioterapia las hace, por eso medicina Eso no las lo hace sabía. y por eso Sí. biología no los hace. Claro, pero es que eso es uno de los requisitos. Por eso, pero eso se lo dan a las titulaciones sanitarias. Y, por ejemplo, psicología no es sanitaria, pero los psicólogos clínicos. Entonces, esas prácticas las metieron en el máster de sanitaria. Eso es un modelo que se podría a lo mejor hacer en biología, porque está claro que no todos los biólogos que entran a biología van a ser sanitarios. Es que el modelo Ni de tienen que psicología es tal serlo. cual. Es Ni, que no lo ni, tienen. es que no tienen que serlo. Pero Claro, los farmacia que. sí, medicina sí, porque está todo orientado a lo asistencial al paciente. Biología no, igual que psicología no. Entonces, lo que hicieron fue un máster capacitante y en ese máster que le llaman de psicología sanitaria, hacen prácticas en los centros sanitarios, en los hospitales. Y eso es el modelo que deberían A, hacer con a nosotros. todo esto que mis Eso, prácticas fueron de 3 meses. O sea, bueno, por lo pero, que os pero, digo de lo de los 3 meses también, de cómo ver que con 3 meses no me valió, o sea, o sea, me no, sirvió pero es hacer para. prácticas de carrera. Pero Tú sí, puedes sí, ser no, fue licenciada, pero prácticas de no eres carrera en servicio especialista. de diagnóstico, sí, sí. Claro, pero no serías especialista ni nada. No, no, Simplemente no, es ni de para que se broma. reconozca a ese titulado como Mm. de profesión sanitaria. Y después vendría pues la especialidad, que también pasa en psicología. El psicólogo no es especialista, aunque acabe ese máster. La especialidad viene después en la residencia, en el PIR, que le llaman. Pues Con el nosotros PIR, sería sí. pues algo parecido en genética. O sea, que ya sé que están los BIR, pero no están centrados en la genética. O sea, por eso se quiere sacar la especialidad de genética. Entonces, son dos cosas. Una es el tema del sanitario, que tiene que cumplir esas características la carrera, y luego el profesional hacer asistencial y todo eso, que eso ya lo hacemos. ¿Qué pasa? Nosotros no tuvimos esas prácticas, pero ya llevamos, como tú bien dijiste, 15 años o los que sea, haciendo esas prácticas, que no son prácticas, que ya es la vida real, con pacientes reales y con consecuencias reales de nuestros informes en los hospitales. Entonces ya eso debería ser reconocido. Que no Sí. sé, yo creo, sinceramente, creo que, por supuesto, también tenemos que colegiarnos todos, porque eso debería de ser igual que están colegiados todos los farmacéuticos, todos los médicos y toda esta gente y todos los psicólogos, pues si no, no pueden ejercer. Eso es también una anomalía bastante grande en biología. Entonces deberíamos estar colegiados. Pero después, yo más que el tema de que dinero y tal, lo que sé, es que yo creo sinceramente que esto oye, esta gente que está haciendo asistencial hay que ponerla de alguna manera como sanitario. Lo que pasa es que hay unas presiones de otros lobbies que tú bien dijiste que por las razones que sean no quieren. Entonces eso es lo que está frenando todo y eso es lo que a mí me parece, no solamente con la especialidad, sino este reconocimiento de como sanitarios. Y luego, por supuesto, esto repercute en los pacientes siempre, sobre todo el tema de la especialidad. Al no existir eh, o sea, tú tienes que tener una formación reglada, porque no estamos todos formados iguales y esto al final repercute en el paciente, porque depende de que si vaya a, no sé, a Murcia o si venga a Santiago de Compostela, va a ser diferente, que si no sé qué, que después eso, que habrá gente que haga una determinada genética y no está formado en otra parte, cuando deberíamos tener una formación integral, pero todo esto ya es por culpa de no existir la especialidad y deberíamos tener todos una formación reglada, porque eso al final repercute en la calidad del paciente. Pero bien es cierto, como dijo también Miguel, que todo, o sea, que estamos con todo este rollo de meter de la medicina de precisión y todo esto, y que es la medicina del futuro, porque cada vez más Bueno, todas las del especialidades presente piden ya. genética, Del presente es el ya. presente. Todas las especialidades piden genética y que bueno, se está eso avanzando y vendiendo, saliendo en los periódicos en todos los lados, y resulta que los profesionales que la hacen, que somos mayoritariamente nosotros, porque eso es una realidad, no están regularizados o no están en Sí. su sitio. O sea, eso es una cosa que hay que corregir. Y yo creo, sinceramente, no sé, me parece que hay voluntad de corregirla, pero también hay otra gente.
que lo está frenando y eso es lo que yo creo que lo está alargando. Volviendo al colegio, perdón, es que también deberíamos hacer un poco de hincapié ahí en el tema de que para los biólogos decir, porque esa frase yo la escuché de siempre en la carrera, porque tampoco te explicaban muy bien las cosas. No, es que no vale para nada. Pero realmente, primero, debería ser una obligación y sobre todo los que firmamos cosas, y debería incluso ir el número de colegiado, y después hay que entender al colegio como un sindicato y es un grupo que va a luchar por ti, que va a negociar por ti, que va a ir a los políticos a negociar por ti, que ahí es donde se juegan las cosas. Donde te tienen que aprobar que tu carrera sea sanitaria es a nivel estatal. Donde te tienen que reconocer como sanitario es a nivel de los políticos, de las consejerías de sanidad, de los ministerios de sanidad. La especialidad también sale de ahí. Y entonces, ¿quién negocia con esa gente? Pues los colegios. Los Porque colegios yo como profesionales. persona, los colegios profesionales. De Y todas entonces, formas, de todas yo formas, vamos, como... vamos a hacer esto que hablas de ahora de los políticos es interesante. Vamos, nada, una pausa, unos segundos y ahora volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, nada, un pequeño descanso de 5 minutos. Lo que comentabas, Julio, de las administraciones públicas, la verdad es que es un punto interesante, ¿no? Porque realmente sí, decía Mónica que tenemos 17 sistemas sanitarios diferentes por comunidades autónomas, y es cierto. Y también es cierto que hay comunidades autónomas, y pongo el caso de Navarra, porque realmente me parece la comunidad autónoma que más ha avanzado en este tema. Desde el año 92 tienen reconocido a los biólogos que trabajan en sanidad como biólogos clínicos facultativos no especialistas. Facultativos no especialistas porque genética y reproducción asistida no tienen especialidad reconocida en España oficialmente, pero sí tienen la consideración de personal sanitario, biólogos clínicos, y están equiparados salarialmente en carrera profesional a los FEAS, a los médicos, sin ningún tipo de problema, desde el año 92, insisto. Y quiero aprovechar un poco el espacio este para decir que en la reunión de biólogos genetistas es cierto que hemos tenido siempre el apoyo de la Consejería de Sanidad de Canarias, y mi agradecimiento es de aquí a la excelentísima señora doña Esther Monzón Monzón, que es la consejera de Sanidad de aquí de Canarias, porque el primer momento nos ha escuchado, nos ha dado su apoyo absoluto, ha comprendido nuestra problemática del tema de sanitarios, y nos ha dicho que en el año 2026 la Consejería de Sanidad de Canarias va a trabajar para reconocer a los biólogos que trabajan en los hospitales públicos como profesionales sanitarios. Así que desde aquí, si no sé si me está escuchando, pero si me escucha, pues muchísimas gracias a doña Esther Monzón por todo el apoyo y el apoyo de la Consejería y de la gran labor que está haciendo al frente de la Consejería para mejorar el sistema sanitario canario, ¿no? Entonces, bueno, después de esta pequeña pausa, porque no quería dejar sin agradecer y el apoyo que nos dio la reunión y todo el apoyo que está haciendo, pues, Mónica, el tema de los BIR es un tema también que es complejo, ¿no? Porque no tenemos especialidad de genética, es cierto que no tenemos especialidad de genética, son especialidades multidisciplinares porque, bueno, en principio todo el mundo parece que sabe de todo, pero realmente, bueno, hay cosas que comentar aquí, ¿no? Claro, a ver, al no existir la especialidad de genética, lo que hay hasta ahora es, pues eso, análisis clínico, bioquímica clínica, inmuno, microbiología, pero con eso hay otro problema, porque a los que se enfrentan los BIR, de hecho, o sea, que es que hasta los BIR, que ya son, que pueden ser considerados ya los sanitarios, también hay problemas. Y esto es otra reivindicación que a los que ya pues ahí eh, tenemos más fuerza todavía porque ya es como más gente todavía con el mismo problema. Y es el acceso al mismo hospital. Es decir, yo entiendo que si tú haces una oposición, tú tendrías que tener, con las notas que tienes, el mismo acceso a, a la plaza que sale, pero no es así tampoco. ¿Y en qué detrimento, o sea, en qué especialidad es la que peor sale en estas situaciones? Y somos nosotros. Entonces, cuando se tiene en cuenta la licenciatura de partida, se tiene en cuenta cuándo y cómo queremos. Entonces, eso es lo que yo no me gusta. Es decir, si a mí me dices que la licenciatura de biología no puede ser sanitaria por la licenciatura de base, entonces la licenciatura de base hay que tenerla en cuenta para todo, laboratorio incluido, quiero decir. Es decir, si en tu carrera entera no has visto la genética, tampoco deberías de tener posibilidades. Si en tu carrera no has visto el laboratorio, pues tampoco deberías tener acceso al laboratorio, pero cuando ya dices, no, es que se llama, ahora estamos con las palabras medicina de precisión, porque ahora todo parece que es medicina, pero que es que cuando vas a las bases, o sea, son cosas en las que se van como fusionando. Hay partes nuestras que son químicas, hay partes nuestras que
pero la genética es una cosa que, al igual que la estadística, no dices estadística, la medicina de la estadística, sino dices estadística aplicada a la medicina, esto debería ser genética aplicada a la medicina, porque nosotros tenemos como un concepto de genética muy grande, ¿no? O sea, no solo es, pero bueno, como nos aplica al sistema de hospitales, que es la parte que más reivindicamos, pues hay que decir que la genética aplicada a la medicina, que es como yo lo veo, lo que es esta situación, el acceso, en el caso de que todavía ponte que ya dicen, venga, sale, ya no hay bloqueo, se desbloquea todo, sale la especialidad. Entonces, bien, accedes, cada uno accede al examen, BIR, MIR, FIR y KIR, que no solo existe MIR, que existen más IRS, Así es. que son los EIR, que son las especialidades interno residente, que accedes desde las diferentes posibilidades. Entonces, una vez que accedes, existen unas plazas determinadas. Y ahí es donde está el problema, porque no existe el mismo número de plazas para las especialidades ni en las multidisciplinares, perdón, que son las que deberían de tener el mismo acceso dependiendo de todas las licenciaturas, porque si no es discriminatorio. Y es discriminatorio y no se puede utilizar otra palabra más que discriminación. ¿Por qué? Porque si yo he aprobado el examen y tengo unas plazas, las plazas deberían de ser equitativas a las multidisciplinares. Es decir, el mismo número de plazas para medicina, el mismo número de plazas para química, el mismo número de plazas para biología, pero no es así. Tanto es así que hay un agravio comparativo en la palabra microbiología, que ya está teniendo el nombre ahí. El mayor número de plazas es para farmacia. Ridículo. Entonces, que sí, que todavía podrías decir, bueno, pues no, es que microbiología, a empezar, si ya tendríamos que tener un número de plazas, igual tendríamos que tener nosotros más, ya puestos, pero ni eso. Pero como es multidisciplinar, vale, pues por lo menos mínimo, mínimo, el mismo número de plazas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién elige el número de plazas? Los jefes de servicio. ¿Cuántos jefes de servicio conocéis que haya de biología? ¿Cuántos jefes conocéis de servicio que sean médicos o farmacéuticos? La gran mayoría. Por lo tanto, ¿qué van a elegir? Pues que sus compañeros sean farmacéuticos o médicos. Entonces, el número de plazas va a salir en relación a lo que el jefe de servicio quiera, no en base a lo que el candidato esté mejor o no mejor preparado. Y eso conlleva a que si salen 13 plazas de biología para microbiología, o sea, para microbiología salen 7 plazas de biología, 27 para farmacia, si yo me presento al examen, tengo que estar entre los 7 primeros para poder acceder. Y es ridículo, porque entonces estás todavía limitando todavía más la posibilidad. Entonces, me parece Es un que tema ya Es un tema complejo, Mónica. Yo creo que hay varias personas que piensan, bueno, no sé si por lo menos piensan esto. Yo hablando con varias personas sí que me he encontrado este pensamiento que me parece lo razonable. Creo que el modelo de formación sanitaria especializada debería cambiar. Y debería cambiar a otro modelo y es el de ya no tanto mirar las titulaciones de base, sino el número de créditos que tienes en determinadas áreas competenciales para poder entrar en esas especialidades. Me explico. Si son especialidades de medicina, pues tienes que demostrar que has hecho mínimo X créditos, los que sean, de asignaturas o del área de la medicina. Entonces entrarías en las especialidades esas. Si son especialidades de servicios centrales, por ejemplo, inmunología, microbiología, otras, tienes que mostrar un número mínimo de créditos para poder entrar a optar a esas especialidades, a esos exámenes. Y la otra cosa es que dentro de los exámenes no debería haber número de plazas para las titulaciones, sino dentro de los que entren a esa especialidad, a hacer el examen de esa especialidad porque tienen esa área competencial, es decir, tienen ese número de créditos de formación, ir como una posición por competencia directa. Me da lo mismo que si hay 20 plazas, los 18 mejores exámenes o los 20 mejores exámenes sean de médicos. Me parece bien, pues entonces tienen que entrar 20 médicos, porque correcto, lo merecen porque han hecho exacto. los mejores exámenes. Pero también a la Mm, inversa. Si hay una especialidad de microbiología y los 20 mejores, porque hay 20 plazas a nivel España, de los que han entrado a hacer el examen son biólogos, entrarán 20 biólogos. Porque queremos una asistencia de calidad, un sistema sanitario de calidad. Y eso para eso tienen que es, entrar los más cualificados, los los mejor mejores, formados y los que más nota hayan sacado. Como en cualquier oposición. La correcto. Sí, oposición es sí, muy neutra. La oposición, como en el tú- resto de las oposiciones. correcto. Pero es que aún por encima hay otro último detalle. Y es que así te aseguras que cuando entran esas personas que han aprobado esos exámenes de formación sanitaria especializada con las modificaciones que yo comento, que creo que le daría más calidad, te aseguras de que los que entran van a recibir una
formación avanzada y no haber que explicarles conocimientos básicos o perder tiempo en conocimientos básicos que los que no lo han visto nunca, obviamente va a ser nuevo para ellos, pero los que ya lo han visto están perdiendo el tiempo en esa formación. No hace falta que le expliques a una persona que controla de genética, porque lo ha hecho en la carrera mucha genética, que es un gen, que es un alelo. Eso no hace falta que se lo expliques, ya lo sabe. Entonces, la formación sería de muchísima más calidad y tendríamos a muchos mejores profesionales sanitarios. Pero creo que esta administración, creo que no le importaría hacerlo, pero lo que sí le importaría probablemente es, como decía antes Julio, a los lobbies que presionan por no perder sus puestos de poder o sus chiringuitos, porque llamémoslo así. Los hospitales, y esto hay que decirlo claramente, a veces son chiringuitos de personas que se creen que son sus sitios particulares donde pueden hacer y deshacer a su antojo, cuando esto es para todos, por y para toda la sanidad. Y el último apunte, que la genética no ha interesado a nadie cuando lo estamos utilizando nosotros. Cuando no daba dinero, no le interesaba a nadie excepto a los biólogos. Ahora, cuando la NGS está generando dinero, la terapia génica está dando dinero, los ensayos clínicos gracias a los experimentos de genética están dando dinero, es cuando entonces han entrado los lobby a decir esto es mío y a mí, mi trozo de pastel. Y efectivamente es mi trozo de pastel, mi nicho, mi chiringuito, mi cosa, mis plazas y que sean para los míos. Y ese es el problema. Totalmente, Mónica, ahí has dado la clave y al final es cuando la genética estaba ahí, era una prueba que era muy necesaria también, pero que no daba dinero, tal, pues nadie la quería. Y ahora interesa muchísimo y por eso que has dicho tú, ahora todo es medicina de precisión, los proyectos, los ensayos clínicos. El otro día yo publicaba un artículo, bueno, divulgaba, perdón, que no es mío, un artículo en el que decía que los medicamentos que se hacen en base a evidencias genéticas tienen más del doble de probabilidades de ser aprobados, o sea, de pasar a fase, que eso, como sabemos, es un dineral para la industria farmacéutica. Todos los que son el 90% de ellos, todos los ensayos clínicos que llegan a última fase y luego son echados para atrás, todo ese dinero se pierde. Sin Sí. embargo, si empiezan ya basándose en una evidencia genética, tienen muchísimas más probabilidades de pasar. Y entonces, claro, es que es muchísimo dinero. Entonces ahora quieren quitar a los pobres biólogos. Pero o sea, también, y por eso tenemos que reivindicar que nosotros llevamos haciéndola desde hace más de 40 años y somos Desde la que nació mayoría, en los porque es que hospitales. por eso, desde que empezó. Y entonces por eso yo, aquellos que dicen, no, porque nosotros también la hacemos, porque no sé qué, el otro día dije yo, bueno, me encantaría hacer una encuesta sobre donde todos los especialistas ahora de análisis clínicos, metidos también los BIR, qué tipo de genética están haciendo. Porque quería saber yo el porcentaje de análisis clínicos que hace citogenética. Me encantaría saberlo. Porque ya te digo yo que va a ser cero. Va a ser cero. O sea, entonces, ¿qué hacemos con la citogenética en los hospitales? Sino porque los análisis clínicos no la hacen. Porque ya te digo yo que va a ser cero o 1%. Entonces, están con la NGS y con todo este rollo. Lo poco que hagan, que ya yo también digo que nosotros somos mayoría haciendo la NGS, la nueva genética y la molecular, incluso también con comatología molecular, la que es. Y yo te digo que ahí vamos a ser mayoría también, pero que esa es la genética que hace. Pero la citogenética es que es 0%. Entonces, o sea, es que es absurdo el debate, volviendo a lo que decíamos al principio, es absurdo el debate de decir, no, los biólogos fuera no pueden ser ni sanitarios ni especialistas. Y digo, entonces, ¿quién va a hacer la citogenética? No, pero la historia es ¿por Los que qué? ¿Por qué yo los que no la puedo estamos ser haciendo, sanitario? pero por eso, es que no tiene Es que ningún no hay sentido. argumento, o sea, el argumento que te puedan dar tiene que ser No tiene tan ningún sentido. ridículo que es la Es que es licenciatura de ridículo. base, que siempre se van ahí. Vale, pues vamos a la licenciatura de base para el laboratorio, Pero, vamos a la licenciatura de base para la microbiología, vamos a la pero licenciatura de base para genética, vamos a la licenciatura de base para todo. Pero no, solo vamos a la si tú licenciatura haces, de base, que por cierto, hablando de la especialidad, hemos metido a los veterinarios, que yo, todo mi amor a los veterinarios que me parecen eh, que tienen que tener una formación y que yo les adoro, porque además tengo perro y les adoro, pero que un veterinario les dejen acceder solo a la parte del laboratorio vuelve a explicar que la licenciatura de base la tenemos en cuenta para lo que nos da la gana, porque primero el veterinario de fisiología, de cirugía, de tratamientos sabe muchísimo o parecido, lo único que es que el organismo cambia.
Entonces, si el organismo cambia para el laboratorio, el organismo debería que cambiar también para esto. Entonces, la licenciatura de base también la tendríamos que tener en cuenta para el lado. Entonces, es que es un constante sinsentido Sí, tras sí, sí, otro, sí. por intereses propios que quien tiene y domina la política, Sí, sí, sí. Es que es esto. política. Es No política es pura y dura, ciencia no hay y nada más. No es ciencia, no es si por haces el un, paciente, claro, si haces no un es nada de esto. razonamiento científico, incluso si tiramos de la inteligencia artificial y le decimos que resuelva esta situación, nos va a dar la razón. Es que no tiene ningún sentido. Es que Es no tiene todo sentido. por política. Y bueno, es muy lamentable que por eso, pues, los primeros perjudicados son los pacientes y después estemos todos los biólogos, pues, biólogos genetistas, pues, arrastrando este sinsentido y o sea, que nos perjudica, claro, pero sobre todo, ya te digo, o sea, al final los pacientes, porque al final parece que lo que quieren es acabar con toda la genética en sanidad y que sea todo ilegal, todos los informes que hemos hecho, o sea, y al final la repercusión va a ser en los pacientes. Entonces, bueno, Y que luego eso, que es muchos, un... muchos pacientes piensan que detrás de los diagnósticos esos están los investigadores. No, no, no. O sea, los investigadores están, No, que por cierto, otro apoyo a los investigadores. Que muchos dicen, no, es que es investigador. Ya, pero es que toda práctica clínica diaria y todo lo que se ha aplicado viene de gente que se ha estado metiendo horas y horas y horas, sábados, fines de semana, que las células, por cierto, no saben que es fines de semana, no saben que es festivo y hay que mantenerlas. Y quien va ahí es el biólogo. Que luego tanto que reivindicamos de las 12 horas de trabajo de otras especialidades, es que quiero decir que el biólogo va los fines de semana y no no, les pagan las horas no. extras, ni peonadas. O sea, la palabra peonada no existe en nuestro campo y se están 12 horas ahí. Entonces, Ni la hora extra, ni la carrera profesional, ni ni la los carrera, convenios. Pero bueno, nada, eso es otro absolutamente. temazo, otro Sí, pero que me temazo que... refería con lo Bueno, de la claro, investigación de todas era... formas, tampoco quiero, a ver, yo todo lo que decís Claro, obviamente son realidades que se viven el día a día. Realmente personal, gente contratadas por fundaciones como personal investigador que están haciendo labor asistencial en diagnóstico de oncología es una realidad actualmente en España, lo es. sí, 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 Esa sí. gente lo único que hace es que no firma el informe porque no pueden firmar, estar contratados como investigadores, pero el informe lo ha realizado una persona que se ha contratado como investigador en condiciones laborales más precarias A todavía, eso es a Sí, lo que me y refiero. todavía más también precarias. Pero está digo, ahí un grueso enorme de gente de enfermería. no, no. También está ahí metida lo que acabas de decir tú, Miguel. Por supuesto, por Investigadores supuesto. y Por eso digo yo que agitadores. esto es un tema, un debate muy amplio. Yo, Y es un tema lógicamente, transversal muy grande, muy muy grande. O Muy grande, grande, muy sea, que grande. abarca muchas cosas. Y es un tema que tienen que solucionar lógicamente las administraciones. Yo entiendo que es un tema complejo, pero yo creo que sentándose todos los, en este caso, todos los decisores, se podía llegar a, por lo menos, a una solución mejor que la que tenemos actualmente. sí, sí, Y esto sí, es un sí. tema muy interesante que yo os agradezco que hayáis participado. Podemos quedar otro día si queréis y hablar más largo y Claro. tendido del tema. No, Simplemente temas hay muchos, sí. hemos tratado de dar unas pinceladas para que la gente entienda un poco cómo está nuestra situación, la situación de los biólogos genetistas actualmente en España y de cómo está la situación con todos los biólogos que están trabajando en sanidad y que no están reconocidos como biólogos sanitarios. Lógicamente, lo que hemos vertido aquí son opiniones personales, lo que opinamos nosotros personalmente de una realidad que está, que existe en España actualmente y que esperemos que bueno, las administraciones puedan dar un poquito más de apoyo y podamos solucionarlo brevemente. Así que no sé si tenéis que comentar algo más para cerrar. Por favor, Mónica, Julio, comentad si quedó algo pendiente o alguna cosa que queráis Bueno, decir a mayores. yo sí, Por yo favor. simplemente decir que como empezamos con el tema de la reunión de las Sí, jornadas en todo vino por el Tenerife, tema de la reunión. que quiero decir que eso es muy, muy válido también para lo que hemos comentado después. Es decir, asociarnos, juntarnos, bien sea en colegios, bien sea en jornadas, bien sea en congresos, y estar juntos y estar todos en contacto y compartir todos nuestros problemas, no solamente a nivel profesional, que también nos ayuda, el saber que, oye, que igual a tu problema te lo puede solucionar otro, Sí. sino también a nivel de laboral, derechos, el estar unidos, estar en comunicación y hacer ese tipo de jornadas como las que se han organizado en Tenerife es muy, muy útil para avanzar en la problemática que afecta a los biólogos genetistas en sanidad. Ujú. La unión hace la fuerza, es lo único que Sin puedo duda, decir. sin duda. Sí, por supuesto. La reunión fue la primera reunión Nacional de Biólogos Genetistas de Anatomía Patológica. Ajá. Pondremos el cartel ahora al final para que la gente sepa de qué. Bueno, al principio y al final del podcast lo dejaremos al final. Esta reunión es algo que llegó para quedarse. Se celebrará la segunda reunión el año que viene. Y como bien dice Julio, es un lugar de encuentro no solamente para comentar todos los aspectos relacionados con nuestro trabajo diario, sino también incluso para comentar los problemas. Porque
en todos los sitios hay la costumbre de hablar siempre de las bondades de tu trabajo, lo que sea, pero también hay que hablar de las carencias que tenemos, de las miserias, hablando así, de que tenemos y los problemas que tenemos que resolver todavía. Y esto, a pesar de que en España se habla de medicina de precisión, con la boca grande y medicina personalizada, de que está todo muy bien, en España actualmente no está todo lo bien que debería estar, o por lo menos no todo lo bien que nos gustaría que estuviera. Y todo empieza por construir la casa por abajo, construir unos cimientos, que es la contratación de los biólogos genetistas con la figura de profesional sanitario al sistema nacional de salud. Así que nada más, Nosotros estamos en el centro de esa medicina de precisión. es así, pero Estamos en bueno, el centro. esto es lo que creo que es como una reflexión final. Nada más, Julio, muchísimas gracias. Bueno, Julio Rodríguez no lo he dicho al principio, pero creo que ya te he presentado en el primer vídeo que tuvimos del canal. Bueno, es un divulgador fantástico, así que por favor seguidlo. Podemos poner en los comentarios del podcast y en los comentarios de este canal un poco sus redes, si quiere, para que lo sigáis. Hace una labor científica de divulgación excelente, en mi opinión. Y Mónica, también la hemos tenido en otros programas, también esperamos tenerte en muchos más. Una biologenetista de primera, en el caso de Mónica, bueno, trabaja en el sector privado, pero con una amplia experiencia en genética. Y yo creo que no hay nada que se le escape de genética. Yo cuando tengo algún Bueno, problema sí, se me escapa mucho, sí. y alguna duda, Muchísimo. se lo pregunto también a ella, ¿no? Que me ayuda mucho también con, Sí. con los temas, ¿no? Así que nada más, chicos, muchísimas gracias por todo y bueno, a la gente que está viéndonos. Por lo que suele decir, pues si os interesa el podcast, pues suscribiros, darle a like y poner cualquier comentario que estiméis oportuno. Intentaremos responderlo. Si hay alguna pregunta para Mónica o Julio, se las trasladamos. Y si hay algún tema que queráis que tratemos, pues también lo trataremos. Mónica, Julio, muchísimas gracias por todo. Gracias a ti. Muchas gracias a ti.